Y sin más preámbulo, porque Paco Ignacio Taibo tiene una reunión y va a salir en pocos minutos, así que le damos la más cordial bienvenida. Paco, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pues Paco, cerramos el fin de semana con un video donde te vemos, pues ahora sí que como dice el clásico, bien cabreado con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ha tomado pues una decisión que creo que nos indignó a muchos y a muchas. Esta crisis que hay entre el país de Ucrania y Rusia y toda esta escalada, esta campaña que hay también para pues vetar a todo tipo de rusos, rusas, sean deportistas, escritores, televisoras, articulistas, prácticamente toda persona que haya nacido en Rusia, esté viva o esté muerta, pues está siendo condenada al naufragio, al veto. ¿Qué decir al respecto, Paco? Bueno, era muy sencillo y yo estaba enfadado porque me parecía que primero la geopolítica es muy envenenada, está muy podrida. La lógica de estás conmigo o estás contra mí, y entonces te colocan en una situación en la que tienes que tomar partido sistemáticamente, más allá de cualquier capacidad y observación crítica. Era muy curioso. No tengo ninguna simpatía por el inicio de la guerra a partir de la invasión rusa. Putin no me resulta lo más mínimo atractivo como personaje político, pero cuando hacía una descripción de los horrores del gobierno ucraniano, surgido de golpes de Estado, milicias de ultraderecha y sobre todo abuso del poder en términos de negocios turbios, pues está haciendo un retrato también de la Rusia moderna, el mismo, y me niego a tomar partido. Contra la guerra, sí. Como decíamos Ibáñez alguna vez con gran sabiduría, ¿de qué lado estás? Estoy del lado de las víctimas, contra civiles inocentes que están en medio, y en contra de una invasión, y en contra de que pongan bases de la OTAN en la frontera rusa. ¿Para qué las quieren? ¿Para amenazar a quién? Entonces, en esa lógica, uno trata de distanciarse de esta oleada de condenemos a los rusos, pero además de condenarlos y aplicarle todo tipo de sanciones, venía una cola verdaderamente preocupante, que era primero una declaración de una orquesta, la de Cardiff en Gales, que se negaba a tocar a Tchaikovsky. A mi favor, ya era lo único que faltaba, ¿no? Excluyamos a Tchaikovsky porque ruso de la época zarista además, ¿no? Y con una sinfonía, bueno, ¿para qué te entras en detalles? Pero luego salió una declaración que me pareció muy preocupante, que era la declaración de varias ferias del libro, entre las que se incluía la Feria de Guadalajara, diciendo que no iban a invitar editoriales rusas y que no iban a invitar, iban a excluir agencias literarias rusas, etc. Bueno, uno repasa la lista y al excluirlas, excluye esa cantidad de personajes que surgen en Ucrania, porque en aquella época la Unión Soviética y Ucrania eran lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿No los vas a publicar? ¿No les vas a abrir la puerta? ¿Quiénes perdían con esta mentalidad censuradora? No, perdían los lectores, perdía la cultura. Y me parecía verdaderamente una derrapada, un acto de locura censuradora, crear un rusos, no, donde quiera que hayan nacido, de la época que sean, ¿no? Si cierran las puertas a las agencias literarias, cierran los caminos para editar a autores rusos, sobre todo de la época soviética, o, bueno, ya en un acto de locura, la no circulación de pensamiento crítico de un lado y de otro. La declaración que yo hacía, estoy muy enfadado por este tipo de mecanismos censuradores y desde luego me niego a participar de ellos. Nosotros vamos a seguir publicando autores rusos, autores soviéticos, autores de la época zarista, y desde luego autores ucranianos, pero cómo no, y expresando nuestra absoluta repudio a un fenómeno de guerra en el que siempre pierden los ciudadanos, los que quedan en medio. Era sencillo, no pensé que iba a tener ningún repercusión más allá de mi enfado y de fijar una posición contra la censura. En cuanto los censuradores se dan gusto. Esto no, esto no, esto no, aquí no.
Bueno, si algo caracteriza el mundo de las letras es la libertad de la circulación de pensamiento. Alberto. Paco, en el video que dio a conocer este fin de semana hace un planteamiento, además de decirle que parece que se han vuelto locos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los organizadores y otros responsables de eventos culturales que han incurrido en esta dinámica de la censura, planteaba que quien pierde, pues no necesariamente es Vladimir Putin, sino la cultura y el acceso de miles, millones de personas a la cultura. Yo le quiero preguntar si puede abundar un poco más de esto y también un poco más también, a ver, no podemos decir que sean ingenuos los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque yo estoy muy seguro que también tienen esta misma idea de que eventualmente este boicot pues perjudica más a los lectores que a cualquier otra, alguna editorial en particular o a un gobierno. ¿Cabe la posibilidad de que esto sea también una especie de mensaje político, dado el perfil de adversario que ha tomado el ex rector Raúl Padilla López, que es, digamos, el poder tras el trono dentro de la Universidad de Guadalajara y también de la organización de esta Feria Internacional del Libro? ¿Es también un mensaje político hacia el presidente López Obrador por su posición ante Rusia? Siempre lo es. Pero yo, pensando bien, iría no tan lejos y diría que simplemente se dejaron arrastrar por una declaración de varias ferias del libro, ¿no? Vamos, censuremos, paremos a los rusos. Y tú dices, paremos la cultura, detengamos a autores como Gogol, o dejemos de que los agentes literarios que nos dan la puerta para publicar a Mayakovsky no estén en nuestras ferias. Tampoco son tan significativas las presencias de editoriales rusas o de agencias literarias rusas en México. No es tan grave. Es un problema de la actitud. Censuremos, y censuremos en el mundo del libro. Y entonces yo quería hacer un llamado a atención y usaba el término están locos verdaderamente. A la hora de censurar se les va de las manos esto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a censurar? ¿Sí? Y a bloquear y a boicotear. Más allá de mis eternas divergencias con la Feria de Guadalajara y con el estilo Padilla o con el gobierno de Jalisco, cuando chocan entre sí, yo me quedo mirando y digo, ¿a quién le vas? Y yo digo, a ninguno, no me gusta ninguno de los dos, ¿qué quieres que haga? No, me parecen representantes de lo viejo en este país, de las estructuras de control, manipulación, manejo discrecional de fondos, etcétera, etcétera. Más allá de que cada vez que voy a Guadalajara siempre voy a lo que voy, a llevar libros de fondo de cultura a los lectores de Guadalajara, que por cierto son excelentes y que la feria ha construido a lo largo de muchos años un espacio importante de conexión con la lectura, pues abunda en maniobras políticas, en representaciones del pensamiento conservador, sobre representaciones, abunda en alfombras rojas, en cócteles. Y nosotros lo dijimos desde que yo entré a fondo. Nosotros vendemos libros, no vamos a cócteles ni organizamos cócteles. Pero más allá de estas diferencias, lo que sí había que hacer era un llamado de atención contra las lógicas censuradoras. ¿Sí? ¿Habías visto esto, Paco, en México, a este nivel que incluso pues que ya se prohibiera pues la venta de cualquier autor de un determinado país, Paco? Yo me pregunto, ¿hasta dónde lo van a extender? Simplemente no invito a editoriales rusas y no invito a agencias literarias rusas, o de una vez voy a ver feo al que ponga un libro en una de las mesas en la Feria de Guadalajara de Dostoyevsky. Y si ese trompo se lo quieren echar, bueno, ya entonces el nivel de locura va a estar desatado, porque vamos a tener que poner en la primera fila del stand del fondo a Beck, a Dostoyevsky, a Gogol, a Isaac Babel, que por cierto es ucraniano, etcétera, etcétera, y vamos a tener que llenar la primera mesa en el stand del fondo. Alguien me decía, ¿y van a ir a Guadalajara? Desde luego que vamos a ir a Guadalajara. ¿Qué culpa tienen los lectores de Guadalajara, que al fin y al cabo son nuestros lectores, ¿Y de qué que la pasa feria ahí, se suba Paco, un caballo tan feo como el de la censura?
¿Qué pasa ahí, Paco, si la FIL de Guadalajara les quiere prohibir al fondo no vender libros? ¿Qué harían ustedes? Es delirante. ¿Tú crees que se van a aventar un trompo de ese tamaño? Pero si es delirante, Ernesto. No, pues, Pero claro, si alguien tiene esa delirante decisión, lo hacemos en la calle y enfrente. muy bien. Es delirante, pero es que vivimos tiempos delirantes, Paco. Nada más ver el talante de cómo se han comportado algunos adversarios del proyecto político del presidente López Obrador. Esto me parece que pudiera ser una posibilidad allí. Yo insisto en esa parte de los mensajes políticos y en el momento que vive el país, pues yo no descartaría que se quisiera tomar como rehén a la cultura. ¿Ese riesgo sí lo ve usted ahí en esta posibilidad? No, francamente no creo que lleguen a tanto y creo que se van a echar para atrás y van a dar 30 explicaciones técnicas sobre que lo que pasa es que no van a invitar, porque además tampoco los invitaron el año pasado. El problema es que la censura es un boomerang. Tú lo tiras al aire, el boomerang vuela y te pega en la cabeza, ¿sí? Alguna vez, cuando arrancamos en el fondo, alguien me dijo, oye, hay algunos autores que son muy anti-4T y están muy envenenados, etcétera. Y yo dije, mucho cuidado, no vayan a nadie a tomar una medida para quitarlos en nuestras librerías. Las ideas se combaten con ideas, como bien dijo el Che. Lo que les molesta es que yo cite al Che cuando digo estas cosas. Pero si no les gusta, pues ni modo. Hubieran ganado las elecciones y las perdieron, ¿sí? Pero no vamos a retirar a un autor de los significados autores conservadores, que tienen una política visceral, llena de insultos, mentirosa, repleta de fake news. Para nada los vamos a retirar de nuestras librerías, no más faltaba. Mi querido Paco, veo que ya nos llegó la hora y te deben ya estar carrereando por ahí. Como siempre, Paco, siempre un placer tener a alguien que es congruente precisamente entre lo que piensa y entre lo que dice y entre lo que hace. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Paco. Muchas gracias. De nuevo estar con ustedes en medio de estos reductos que hemos creado a lo largo de estos últimos años para defender la supuesta perseguida libertad de expresión. Qué curioso, los censuradores de hoy y los que claman por la libertad de expresión son los chayoteros de ayer, y los que hemos sido censurados sistemáticamente a lo largo de todos estos últimos años, debemos ser los portadores de ¿qué? Que enlodado está el ambiente en términos informativos en nuestro país. Muchas gracias, hasta luego. Mucha suerte, gracias, hasta luego. Hasta pronto, Paco.